buenas tardes. ¿Cómo diagnosticar una fuente de alimentación de computadora tan común como esta? Bueno, esta es una fuente de marca. Como verán, pues está energizada, trae aquí el cable interlock, ¿sí? Inclusive se nota como pues prende un LED indicador de power. Vamos a desconectar y el LED sigue encendido debido a que internamente hay unos capacitores que retienen la energía durante algunos segundos. ¿Cómo diagnosticamos un equipo de este tipo? Bueno, por lo general cuentan todo este tipo de fuentes de alimentación con un conector llamado P20 o P24, dependiendo del número de pines o de contactos, ¿sí? O de cables. En este caso, aquí tenemos dos hileras de 2, 4, 6, 8, 10 pines. Es una fuente antigua, P20. En las modernas, pues ya tenemos 24 pines, como veremos en videos posteriores. ¿Cómo nos damos cuenta que esta fuente pues está trabajando bien? Bueno, si ustedes observan, la terminal positiva del multímetro está conectada a un cable verde, ¿sí? Y la terminal negra o negativa del multímetro está conectada a cualquier cable de color negro, ¿sí? Como se observa aquí. Esto nos debe de dar precisamente una medición de voltaje, en este caso de 4 volts aproximadamente. Ese voltaje precisamente pues lo manejan esas dos terminales, ¿sí? Y nuestra fuente, como observarán, pues aquí no hay movimiento del ventilador todavía. Si nosotros tomamos un clip tan común y corriente como este, ¿sí? Tan común y corriente como este, y lo doblamos de tal manera que podamos hacer un puente, ¿sí? Un clip de metal, de alambre, que es un conductor, y lo conectamos entre el pin verde y cualquiera de los pines de color negro, o así cualquiera de los pines negros, vamos a obtener el siguiente resultado, ¿sí? Nuestra fuente de alimentación arranca y nuestro multímetro pasa a 0 volts. En ese momento nuestra fuente de alimentación ya está trabajando, ¿sí? Si nosotros queremos medir los voltajes clásicos de una fuente de alimentación de computadora, tomamos el conector tipo estándar IDE y vamos a medir aquí 5 volts. Mira, 5 volts en el caso del cable rojo, y en el caso del cable amarillo vamos a medir casi los 12, ¿sí? Eso quiere decir que nuestra fuente pues está trabajando pues correctamente, ¿sí? En este caso, en esta fuente antigua. Esta es una buena prueba de la fuente de alimentación, porque nos permite verificar el encendido y su correcto funcionamiento, proporcionando los diferentes voltajes que permiten que la computadora, que el equipo de cómputo pues trabaje correctamente. Por ejemplo, este voltaje de 5 volts de conector de color rojo, pues es de 5 volts, y el amarillo pues ya es de casi 12, ¿verdad? Eso es debido a que ese voltaje es precisamente para alimentar, ¿sí? Para alimentar los motores, ventiladores y demás motores que cuenta nuestra PC, nuestra computadora. Pues pueden ser inclusive los motores de los discos duros, los motores del CD. Bueno, si hay discos duros que todavía son convencionales. Esa es la manera más sencilla
precisamente de encender un equipo y de probarlo, ¿sí? Si gustan lo podemos hacer con otra fuente de alimentación. Tengo una fuente de alimentación genérica, precisamente de equipo, pues que no es original, ¿sí? Pues retiramos sin problema, retiramos este puente y como observarán, pues el voltaje en el conector, en el cable P20, en el cable rojo, digo verde, se va a observar el voltaje de 4 volts, ¿no? Que es el voltaje de standby, así lo vamos a llamar, voltaje de standby o de modo de espera de encendido. La señal de encendido entra entre el cable verde y cualquiera de los negros, y en ese momento cambia a 0, ¿ya vieron? Apaga y queda en 4.1. Aquí el voltaje ideal debería de ser de 5 volts, pero bueno, por la edad del equipo, por el trabajo que ha tenido la fuente de alimentación anteriormente, pues pues nada más maneja esos voltajes, ¿no? Entonces vamos a desconectar para probar la otra fuente, no sin antes pues desenergizar esta fuentecita. Esta la ponemos por acá y pues vamos a probar nuestra fuente, ¿verdad? ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a conectarla, ¿sí? Tenemos un cable interlock. Esta fuente ya cuenta con un switch, ¿sí? Vamos a dejarlo en encendido, y como verán, pues aquí ya tenemos un conector un poquito más grande, P20, que en este caso ya no es P20. A ver, déjenme ver, cotejarlo: 2, 4, 6, 8, 16 P20. Vamos a investigar qué voltajes nos da el cable de color verde, por ejemplo este verde que está aquí, y el cable negro, ¿sí? E inmediatamente pues nos arroja un voltaje de 5 volts, ¿sí? 5 volts. Vamos a usar el clip, ¿sí? Vamos a usar el clip. Inmediatamente enciende el equipo, ¿sí? Inmediatamente enciende el equipo, ¿sale? ¿Sí? Y el voltaje en el multímetro es de 0. Quitamos el clip y el voltaje en el equipo sube inmediatamente a 5 volts. Coloco el clip y el voltaje se cae a 0, pero enciende nuestra fuente. Entonces quiere decir que nuestra fuente está trabajando con lógica negativa, o sea, con ceros, ¿sí? Esta es la señal que nos manda el microprocesador para encender o apagar el equipo, ¿sí? Estamos simulando el trabajo del microprocesador, y en el multímetro se está arrojando la medición lógica, bueno, niveles lógicos de voltajes, ¿verdad? ¿Sí? Igual pues podemos hacer las mediciones en los diferentes conectores del equipo. Queda un poquito atorado, entonces vamos a ver igual el voltaje de 5 volts, ¿sí? El voltaje de 12 volts, ahí está, y un voltaje que no teníamos en el otro, que era de 3.3, ¿verdad? ¿Sí? Entonces los voltajes, ya para resumir, de una fuente de alimentación de computadora estándar son 3.3, que van directamente al microprocesador, 5 volts que van directamente a los coprocesadores, memorias y demás, y 12 volts que alimentan a los motores, ventiladores y demás aditamentos de los discos duros, convertidores analógicos digitales, etcétera. También contamos con voltajes negativos de menos 5 y de menos 12. Posteriormente los explicaremos. Pero
en este caso pues tendremos los voltajes estándar, ¿sí? Aquí está 3 volts, vamos a hacerlo de nuevo, 3 volts, ¿sí? Aquí este es el de 12, que es el amarillo, ¿sí? 12 volts y 5 volts de color rojo, ¿sí? 5 volts. Entonces podemos dejar inclusive trabajando el equipo así para verificar la condición de regulación, ¿sí? Que tengamos en el equipo. Los 5 volts obviamente como van a los coprocesadores, si tenemos un voltaje mayor a 5.2 volts podríamos tener un sobrecalentamiento debido a que pues todo funciona en base a la ley de Ohm que tenemos que ir estudiando posteriormente. Bueno, pues les agradezco su atención y hasta luego.